Capítulo 17. La decisión de Knight Rider. Pasaron unos minutos, no estoy seguro de cuántos, quizá una hora o quizá solo 5, pero fue eterno. Aún a mi corta edad podía sentir lo que significa ser padre de dos hermosas criaturas que acababan de nacer y al mismo tiempo tener una extraña conexión con la madre de ellos. Ya no le temía sino todo lo contrario, la amaba. Esdeath se había quedado dormida, incluso para ella fue muy difícil y agobiante dar a luz a dos bebés. El primero en salir de su vientre fue una niña y segundos después nació un niño. Eran prácticamente idénticos con la excepción del género. Ambos tenían el cabello y cejas de color celeste iguales a su madre, pero la forma de sus ojos era la mía y algo que llamó mi atención fue que tenían sus ojos de distinto color. Mi hija tiene su ojo derecho de color azul y su ojo izquierdo verde, mientras que mi hijo su ojo derecho es color verde y el izquierdo azul. Es algo bastante inusual, ver a alguien con ojos de color distinto, pero para mí lucen exóticos y hermosos. Antes de que se quedase dormida Esdeath dijo que eso los hacía ver letales. No pude evitar reír ante su comentario. Esdeath no parecía querer despertar, realmente necesitaba recuperar fuerzas y los pequeños que estaban en cada uno de sus brazos también se habían quedado dormidos, pero la primera en despertar fue mi hija quien aunque apenas podía mantener por unos segundos sus ojos abiertos parecía estar chupeteando algo imaginario mientras mantenía sus manitas flexionadas y pegadas a su pecho. No pude resistirme a la idea de cargarla, aunque el miedo me invadía ya que nunca había sostenido a un bebé. Vi al doctor y sus ayudantes cargar a mis hijos un par de veces así que traté de imitar sus posiciones, tragué saliva, lo peor que podía pasarme en ese momento era que tirara a mi pequeña así que traté de hacerlo con suma delicadeza. Para mi suerte lo logré a la primera y el tenerla tan cerca desprendiendo ese olor característico a bebé me hizo figurar una sonrisa enorme y que mis ojos brillaran con intensidad. Realmente es bellísima. Tomé su manita y de inmediato atrapó con sus diminutos dedos mi dedo índice, apretándolo con la máxima fuerza posible que alguien recién nacido podía ejercer. No sé por qué, pero me sentí profundamente orgulloso de su fuerza. Es un hermoso bebé. Sin darme cuenta una persona desconocida ingresó al cuarto, no era el doctor ni tampoco alguno de sus ayudantes, pero venía vestido con una bata negra característica de los doctores del palacio. Caminó hacia mí con una sonrisa confiada que no me pareció honesta. Inmediatamente di un paso hacia atrás tomando una postura defensiva. El sujeto se detuvo y alzó sus brazos. Tranquilo, dijo. Me envía el ministro, soy especialista en bebés y me ha pedido que me encargue de la salud de los hijos y de su soldado más valioso del imperio. No había oído de ti. Ni yo sabía que tendría que venir aquí, en realidad me trajeron por la fuerza. Se cruzó de brazos observándome cuidadosamente. Créeme niño, lo último que hubiese deseado es venir a la capital. Aún con sus palabras no confié completamente en él, pero no podía hacer mucho. El palacio estaba muy bien resguardo, ni siquiera Knight Rider se atrevería a tratar de entrar, el riesgo era demasiado alto. Así que no tenía de otra, debía confiar en el desconocido. En el momento que me relajé, el supuesto doctor se acercó a Esdeath suspirado al ver que estaba dormida. No lo culpo. Tomó a mis hijos y los revisó rápidamente. Por supuesto no despegué el ojo de sus movimientos, no permitiría que les hiciera algo extraño. Cuando finalizó me entregó nuevamente a mi hija, nuevamente sonreí y dejé que atrapara mi dedo con su manita. Cuando me di cuenta el sujeto le estaba inyectando algo en el cuello a Esdeath y el ambiente cambió. Oye. Traté de quitarle la aguja, pero había sido demasiado tarde. ¿Qué demonios le hiciste? Lo siento Tatsumi, escuché una voz familiar, así que me giré hacia el origen. Teníamos que hacerlo por el bien del imperio. Tartamudeé, ¿qué está pasando? Dio un paso hacia adelante, entrando al cuarto mirándome con fiereza, y al mismo tiempo noté un poco de lástima y decepción en sus ojos. Me explicó que el supuesto doctor era en realidad un miembro de la Armada Revolucionaria, quien había inyectado a Esdeath un potente veneno que esperaban la mataría y estando débil luego de haber dado a luz, la situación resultaba aún más sencilla. No podía creerlo y no sabía qué decir en ese momento. Mi parte más racional comprendía que había sido necesario y si ella moría entonces ganar la guerra resultaría más sencillo.
Sin embargo, mi corazón comenzó a doler con el simple pensamiento de su muerte. No tenía idea de cómo reaccionar en ese preciso instante, ya que a fin de cuentas mi lealtad le pertenecía a Knight Rider. La Armada te perdonará. Toma a tus hijos y huyamos antes de que nos descubran. Ya me he encargado del doctor. Leone salió del cuarto. El soldado se inclinó pidiendo disculpas. Alcancé a escuchar que me ayudaría con uno de mis hijos, que yo saliera con la que tenía en brazos, pero aún no terminaba de caer en cuenta de lo sucedido, así que lo único que podía hacer era obedecer. Caminé a la salida y me detuve esperando a que él tomara a mi hijo, que aún dormía plácidamente, ignorante de lo que le había sucedido a su madre, a quien no pude atreverme a mirar. Sabía que de hacerlo iba a flaquear y terminarían quizá traicionando a mis amigos. Cuando el médico tomó en brazos a mi hijo, la mano de Sdead reaccionó al instante, sosteniendo el cuello del pobre hombre, quien al sentir que el aire dejaba de entrar a sus pulmones, reaccionó llevando sus propias manos a su cuello, dejando caer a mi hijo. Para mi suerte, Sdead alcanzó a atraparlo, y en ese momento ambos pequeños comenzaron a llorar desconsoladamente. Tatsumi, jadeó Sdead mientras rompía el cuello del hombre. Su cuerpo temblaba ligeramente y su piel se había tornado de un color negro. De sus oídos escurría sangre, así como de su nariz. El veneno estaba haciendo efecto, pero ella no parecía estar dispuesta a dejarse vencer. Entonces volví a sentirlo, sentí miedo de ella nuevamente, sentí su sed de sangre, su olor y su ira. Me miró y sentía cómo me perforaba con aquella mirada de sangre mientras sostenía protectoramente a nuestro hijo. En cuestión de segundos el ambiente se empezó a enfriar y supe que de quedarme ahí más tiempo, moriría. Instintivamente corrí fuera del cuarto con mi hija en brazos, mientras atrás de mí, apenas logrando escapar, una ola gélida congelaba el cuarto y parte del pasillo que daba a él. Sdead no me seguía, quizá estaba débil o moribunda a causa del veneno, pero no había forma de saberlo ahora. Una parte de mí quería regresar por mi hijo, pero era algo imposible. Debía procurar la vida de mi hija, la única que había logrado sacar de ahí. Tatsumi. Me llamó Leone mientras me cubría y a mi hija con una capa polvorosa. Es muy resistente, tenemos que irnos ahora, ya saben que nos infiltramos. Solo pude sentir con un movimiento de cabeza y salimos corriendo. Explosiones, disparos, gritos y fuego se escuchaban por todas partes del palacio. Gracias a ello nadie notó cuando Leone y yo salimos del sitio, aun cuando mi hija no dejaba de llorar desgarradoramente. Continuamos corriendo, no estoy seguro por cuánto tiempo más, pero pronto estábamos en unas alcantarillas. Escuchaba algunas palabras de Leone, pero no entendía qué trataba de decir. Escuchaba los llantos de mi hija, pero parecían lejanos. Yo aún seguía en esa habitación, buscando inútilmente el recuerdo vago de ese sentimiento, donde estaba envolviendo en esa aura de paz. En aquel momento, solo por una vez había olvidado al mundo y me sentía feliz y a salvo. Caminamos por muchos minutos, no supe ni siquiera cuándo mi hija dejó de llorar, pero comprendí que estábamos a salvo cuando vi la enorme estructura de nuestra base secreta. Tatsumi, dijo Leone y sus ojos ahora reflejaban más lástima. Date un baño, yo la sostengo. No la toques. Grité con enfado alejándome de ella. Es mi hija, solo yo puedo sostenerla. Apreté mis dientes con fuerza, pude notar cómo Leone se entristecía y se alejaba de mí dándome mi espacio. Trató de explicarme, pero no pude evitar apretar con fuerza mis dientes y bajar la mirada. Pronto la ira comenzó a apoderarse de mí. Déjame solo. Solo podía dirigirme a mi habitación. Ahí, coloqué a mi hija sobre mi cama y la tapé con las sábanas. Aún no podía creerlo, había perdido a mi hijo y a la persona que amaba en el mismo segundo. Una parte de mí quería culpar a la Armada Revolucionaria, a Knight Rider, pero no podía hacerlo. Mis principios eran más fuertes y a pesar del dolor que comenzaba a crecer dentro de mí, sabía que había sido lo mejor. Aún así deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Todo fue mi culpa, yo no pude convencerla. Mi indecisión, mi cobardía y mi ingenuidad causaron que mi hijo muriera y que mis amigos desconfiaran de mí. Sin darme cuenta, las lágrimas se hicieron presentes, resbalaron por mis mejillas quemándome profusamente, mientras un sentimiento de frustración me envolvía. Mordí mi brazo izquierdo con fuerza mientras trataba de silenciar con ello mis gritos de consternación. Pronto saboreé algo metálico en mi boca y gotas de sangre cayeron al suelo.
El dolor estaba ayudando a calmarme. ¿Cuál era el siguiente paso? Aún tenía a mi hija, aún conservaba mi objetivo, aún tenía a mis amigos. Mi hija jamás estaría a salvo si las cosas en el imperio no cambiaban, si la armada no ganaba y entonces, a pesar de que el dolor seguía latente a causa de la pérdida, no podía hacer más que culpar a quienes controlaban el imperio actualmente. Dentro de mí todo volvió a aclararse, debía asesinar al ministro, al joven emperador, a quien hiciera falta incluso si tenía que ofrecer mi propia vida para asegurar un futuro a mi hija.